bien, decía, lo primero, gracias a todos por venir a la librería Tercios Viejos. Decía de broma, con los responsables de la editorial de DAF, que no sé yo si estos dos mozos de aquí y estos dos pájaros algo de historia saben. Al menos creo que algún que otro libro han publicado, uno, dos o unos cuantos más. Espero que por lo menos me respondéis, no como un autor que tuve aquí, que lo hacéis por placer, que publiquéis aquellos artículos, aquellos libros y aquellas investigaciones. Es evidente que lo hacemos por dinero. Es una cosa que eso está claro. Menos mal. 30 años ya con esto. No, es que os puedo asegurar que Porque tuve el aquí un mundo del autor libro es un que le hice mundo- la pregunta. es un mundo de gente yo supongo rica". que este será el libro que te apetecía escribir ahora. Y dice, no, es un encargo. Esto, vaya por Dios, o sea, me has dejado Yo supongo que aplanado. vosotros la librería tenéis igual por dinero. Sí, por supuesto. O sea, nosotros no trabajamos en No, que otra cosa. Que me refiero que entra la gente, se lleva todos los días 1000, 2000 Mil libros. sí, es una Pero cosa. nosotros igual. Lo regalan además. Claro. Lo regalan, sí. nosotros Lo malo es somos que lo mismo. algunos hasta los regalamos y todos. Es cierto. Y lo que también es cierto es que cuando empezamos a abrir, tenemos aquí a algunos grandes amigos. Decía, pero ¿cómo abrís una librería? Y más de estos temas. Digo, pues ya ves. Dice, pero si normalmente nuestros clientes nos llaman justamente para lo contrario, para decir que estamos cerrando. Pues yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que en los últimos años, además, se está notando bastante que la gente en este país está demandando historia española, historia divulgada, o sea, divulgación de la historia, que significa que es con una escritura amena, interesante, agradable de lectura, pero sobre todo muy fiel a lo que son los hechos históricos. Es decir, tú no tienes por qué hacer la película de Amenábar. Lo siento mucho, pero es que si no lo digo, o sea, me da un algo malo. Es decir, tú puedes novelar y fabular lo que quieras en una película, pero el dato y el elemento histórico no tienes por qué eliminarlo. Luego lo que sí es cierto es que lo puedes narrar de una forma que al lector le resulte bastante más agradable, que es uno de los grandísimos problemas que tenemos en este país con todos los académicos, que solamente publican grandes tratados para ser leídos entre ellos mismos y a su vez, por otro lado, criticados. Entonces, yo no me quiero extender nada más que, bueno, sí, destriparles un poco el libro. Cuando la Armada castellana incendiaba Inglaterra, supongo que nos hablarán de algunos de estos pequeños eventos de que los ingleses no dominaron los mares precisamente durante tantos siglos. Entonces, sin más, muchísimas gracias, Carlos, por haber venido. A vosotros. Muchísimas gracias, Miguel. Es un auténtico placer. Adelante, son todos vuestros. Muchas gracias. Pues eso, gracias por venir, gracias por acompañarnos hoy en esta historia que vamos a contar de la Armada española, la Armada castellana, la Armada aragonesa, la parte previa a esa fundación de la Armada española de la que nosotros hemos tratado ya en otros 3 libros. Y bueno, queremos empezar en la Armada visigoda, queremos terminar en la época de la Reconquista, en la época del descubrimiento de América, que es donde empieza nuestro primer libro, Las reglas del viento. Y para eso pues hemos hecho una presentación sobre la que vamos a ir comentando y sobre la que luego comentaremos todos, si os apetece o si les gusta y si les interesa. Sí, yo creo que esto merece casi, bueno, buenas tardes a todos, merece casi un debate. Como decíais antes, llevamos solo 30 años con esto, entonces, bueno, pues con 30 años nos conocemos bastante bien. Entonces, después de 30 años escribiendo sobre temas de divulgación histórica y a veces de investigación un poco más profunda, hay algunas cuestiones que a nosotros nos interesaba mucho dejar claras desde el principio, porque creemos, y estamos de acuerdo en esto, a veces no estamos de acuerdo, que son de común acuerdo entre los historiadores y de común desconocimiento entre la gente. Estamos en el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo. Y es muy habitual, cuando se habla, no solo en extranjero, sino incluso en España, algo así como que España llega a América o da la primera vuelta al mundo como por casualidad. Pasamos por allí, cogíamos un cascarón y nos damos la vuelta al mundo, que era una cosa muy fácil de hacer. En realidad este libro, Mar de Viento, que es el origen y el nacimiento de la Armada Española, y que hemos llamado exprofeso de las Armadas de Castilla y Aragón por usar el nombre de las coronas, porque era lo único importante para intentar aclarar las cosas en este mundo donde cada día es más complicado la terminología que se usa, porque a todo el mundo le pica en algún lado, le escuece de alguna manera rara. Hemos utilizado el común nombre que se daba en aquel momento a cada cosa. Hace poco, y lo digo para introducir y que
todos entiendan más o menos de qué es lo que nosotros vamos con esto, alguien me criticaba en un anuncio sobre esta presentación que al hablar de una batalla que vamos a ver luego, Winchelsea, que es la primera batalla, el primer combate que libra una armada española en mares del norte en 1350, que utilizara la palabra armada española, una armada española, y corrigió rápidamente el especialista de turno. ¿Querrá usted decir castellana? Le corrigió otro, básicamente vasco-cántabra. Le corrigió un tercero, vasco-cántabra con apoyo gallego y asturiano. Y entonces contesté yo debajo, española. Era el nombre que se le daba en todo el mundo en esa época a las flotas de Castilla. Los ingleses la siguen llamando con un nombre en francés, les Espagnols sur mer, los españoles en el mar. Porque para todo el mundo, en la Edad Media, en la cristiandad, había 5 naciones. Esas 5 naciones están al margen de lo que es una nación hoy. Es una nación del siglo XIV, no es como hoy. Y está al margen de lo que era un Estado hoy. Está en relación a lo que era un Estado soberano en el siglo XIV, donde había condados, ducados, señoríos, reinos, imperios. Pero había 5 naciones en la cristiandad: Italia, Francia, España, Inglaterra y Alemania. Los españoles éramos todos españoles, portugueses, castellanos, navarros, aragoneses o catalanes. Todos españoles de manera genérica, en un concepto geográfico, pero también en un concepto político. Sabían perfectamente a lo que se referían. Entonces, para nosotros era muy importante dejar estas cosas claras, porque si no, esto no se entiende. Olvídense de las banderas, fueron corregidas después, pero no tenía a mano el dibujo posterior. Esto es una galera andalusí. Como ha dicho Miguel, decidimos empezar por la Armada Visigoda, una breve reseña de lo que era y fue, y por el nacimiento de las Armadas del Andalus, porque si no era absolutamente imposible intentar entender el problema de la dislocación que supuso para España la invasión islámica, porque, en contra de lo que la gente cree, la invasión islámica de Europa Occidental fue básicamente una invasión terrestre. Una invasión terrestre muy fácil y muy sencilla. Cuando alguien habla de que el reino godo se hunde muy rápidamente, la gente se olvida de que en el año de la campaña de Poitiers, patrullas árabes llegaron a la frontera de Alemania en Sens. O sea, para los musulmanes, la Europa del siglo VIII era muy sencilla de controlar y dominar, se desmoronaba entera. El reino franco no cayó pura y simplemente porque la diferencia numérica era 1 a 10.000, si no se hubieran comido exactamente igual que el reino visigodo. Igual. Esto es importante señalarlo porque la destrucción o el nivel de deterioro de la navegación en las costas españolas, y estoy pasando por encima toda la parte visigoda, fue tan absoluto y tan demoledor, que cuando lleguemos a la época aproximadamente de principios del siglo X, nadie sabía ni siquiera navegar en el norte de España. Se llegó a perder completamente hasta la tradición de construcción naval. No había ni barcas de pesca, nada. Lo borraron todo. Las flotas vikingas hicieron un daño tremendo, pero las musulmanas hicieron muchísimo más. Las naves califales atacaron incluso a la isla de Rey y la desembocadura de Burdeos de manera habitual, y llegaron a Bretaña de manera muy frecuente. Lo que hoy es el Golfo de Vizcaya era suyo en los siglos 8, 9 y 10. No era de los vikingos, era de los musulmanes. Los vikingos eran ataques ocasionales, muy violentos, muy duros, que atacaban a zonas concretas y con una intensidad mucho mayor de lo que a veces se ha señalado. Pero ambos fenómenos conjuntos eliminaron prácticamente de manera global la navegación de cabotaje incluso, y para qué hablar de pesca, en todo el Atlántico norte español durante casi 200 años. En el Mediterráneo, que es la otra gran zona nuestra, ocurrió prácticamente lo mismo. El dominio de las flotas califales y de las flotas musulmanas fue tan abrumador que durante un tiempo, que va aproximadamente del año 800 al 950, con independencia de los ocasionales también ataques vikingos a través del Mediterráneo, es decir, pasando Gibraltar, llegaron prácticamente a eliminar cualquier control de los francos o de las repúblicas italianas que nacían en aquel entonces sobre el control del mar. Es decir, los árabes llegaron a establecer una base en Freycinetum y alcanzaron los pasos alpinos, llegaron hasta San Gotardo. Dominaban completamente la salida de los pasos alpinos en lo que es la Provencia y el Languedoc. Eran los dueños y señores del mar de manera absoluta. Esto no cambia hasta el siglo XI. Durante 300-400 años, el dominio musulmán y lo que quedaba de las flotas bizantinas es absoluto. Segunda leyenda, que es también importante para luego poder intentar explicar lo que luego nació. Los bizantinos, a los que siempre aparecen en las historias occidentales como decadentes, una porra decadentes. En Sicilia la última fortaleza no cae hasta el 1042, aguantan 250 años.
Las Baleares, más o menos controladas por ellos, no son conquistadas por los musulmanes de la península hasta el año 903, es decir, hasta el siglo IX, X, principios. Esto quiere decir que durante un tiempo el mundo cristiano estuvo absolutamente acorralado por un ataque mixto que le venía del mar, por los nórdicos, por los vikingos y por los musulmanes de las costas norafricanas, y por ataques interiores terrestres que iban desde los propios vikingos y musulmanes hasta los magiares que les atacaban desde el centro de Europa. Durante esos 200-300 años, a pesar de que la población era considerable, el dominio y el control de los mares estaban fuera absolutamente del mundo cristiano occidental que estaban haciendo. Y esto es importante porque sin eso no se puede entender lo que ocurrió en el siglo XI, que es cuando empiezan a hacer las flotas, primero en el Mediterráneo, de los territorios bajo control franco de lo que hoy es Cataluña, y en el norte de la embrionaria flota de Castilla, que nace curiosamente en Galicia por la voluntad de una sola persona, el obispo Gelmírez, como luego veremos. Claro, hay que entender también, sobre esto que está diciendo Carlos, hay que entender también cómo es cómo es la conquista de la península por los árabes. Los árabes no llegan a España en un desembarco masivo en el que traen miles de tropas y combaten constantemente. Los árabes llegan a Tarifa en 3, 4 barcos, bajan allí, montan un campamento, no les echa nadie y dice, bueno, pues vamos a empezar a traer caballos, vamos a empezar a traer más barcos, porque tampoco hay 500 barcos, tienen 4 o 5 barcos, van viniendo, van de un lado para otro, van desde la costa marroquí actual, a Tarifa, van dejando más tropas, y luego, al mismo tiempo, hay dentro de la misma península, hay ¿cómo lo explicaríamos? Golpes de Estado, sí, golpes de Estado constantes, en los que unos se van uniendo con los árabes, otros se van uniendo entre sí, con lo cual ellos tienen el terreno prácticamente conquistado desde el primer momento. La campaña de Guadalete no es una campaña bestial, no es una campaña de miles de hombres en que se enfrenten, es una campaña mínima y más bien miserable. O sea, los musulmanes llegan a Guadalete, los visigodos se retiran rápidamente y los musulmanes siguen avanzando, como ha dicho muy bien Carlos, hasta que llegan a Poitiers. Y en Poitiers dicen, bueno, ¿y ahora aquí qué hacemos? Y tienen que volver otra vez en cuanto les presentan una mínima campaña organizada. Porque eran 4 gatos, eran poquísimos. Pero esto genera un factor, y es que la superioridad musulmana era tan absoluta que no necesitaban barcos. Exacto. No había flota en Andalusí, es mentira. La flota andalusí nace a partir del 844, cuando se produce un fenómeno que lo altera todo, que es el primer ataque vikingo sobre la península ibérica. Exacto. Que es cuando los gobernantes del entonces Emirato, a punto de convertirse en califato de Córdoba, se dan cuenta de que tienen un enemigo muy peligroso. Y dices, ¿cómo puede ser un enemigo peligroso 4 gatos que vienen de Noruega o Dinamarca? Pues sí, lo eran. Lo eran porque tenían una voluntad de hacer daño notable, porque eran gente muy organizada, bastante más civilizados y avanzados de lo que a veces se dice, y se enfrentan a alguien que tiene, y esto es importante, unas técnicas de construcción naval peores. Es decir, hasta ese momento, las flotas musulmanas que operaban sobre todo en las grandes bases que tenían en torno a Cartago, en lo que hoy es Túnez, y que eran las dueñas señoras del Mediterráneo occidental, tenían un duro rival con Bizancio. Bizancio estaba con miles de problemas y líos, pero tenía una tradición naval consolidada y firme que derivaba del Imperio Romano, que se basaba básicamente en naves como esta que ven aquí. Dromones, es decir, naves rápidas, a remo, con 2 velas latinas. Exactamente, hay 2 frentes. Vamos a entender que hay 2 frentes para los musulmanes. Un frente es la península ibérica, otro frente es las costas de Constantinopla. Al mismo tiempo, hay otro frente que, como ya ha dicho Carlos, abren los vikingos en el norte, y en la península un grupo de gente que decide que tienen que montar barcos si quiere hacer otra cosa, ¿no? Ahí es donde entra el obispo, donde ya empiezan a entrar las leyendas de cómo se construye, de si son los cántabros, de si es que en el Mediterráneo nosotros ya usábamos la vela latina en el momento que sea, que si es que hemos utilizado un dracar vikingo, que no es verdad. Empiezan las leyendas, pero empiezan las leyendas porque hay que empezar desde algún momento, ¿no? Porque no hay nada. Entonces, al no haber nada, pues la gente prefiere inventar a decir, mire, es que han venido unos señores de Noruega que nos han dicho que para el entablillado era mejor colocarlo a la derecha o a la izquierda y que el barco así iba a flotar, y lo que ustedes hacían no flotaba.
Hay de hecho una cosa que para nosotros es importante, aunque es un libro de divulgación, lo que hemos intentado es recopilar al máximo posible las investigaciones más modernas y eliminar un montón de leyendas que existen sobre la navegación en el norte. Porque hemos empezado por la navegación del Cantábrico, porque en el Mediterráneo, aunque a pequeña escala, la construcción naval siempre se mantuvo viva, nunca fue destruida ni eliminada por completo por el Islam, y porque aunque hubo un retroceso gigantesco que de hecho colocó a los enemigos musulmanes en la contracosta de su costa, es decir, en las costas de Provenza, del Languedoc o de Cataluña, aún así, la recuperación fue algo más fácil porque nunca se perdió en la totalidad de los puertos. En el norte es que quedó arrasado cualquier tipo de recuerdo de lo que era el tráfico comercial. Cuando las últimas grandes bandas vikingas, sobre todo una, el último gran jefe danés que opera en la zona de Galicia, Wulf, durante el principio del siglo XI, es eliminado o expulsado, el reino de Fernando I de León, el primer rey unido de lo que luego va a ser Castilla y León, se encuentra con que no tiene barcos, no hay navegación. No hay navegación. Pero se ha dado un fenómeno interesante, y es que se ha hundido el califato. Con lo cual, por primera vez, las tropas cristianas llegan a amenazar incluso territorio de lo que hoy es Andalucía. Es decir, Córdoba es saqueada por los francos, por los catalanes, es decir, por mercenarios del norte, es decir, las tropas castellanas empiezan a presionar leonesas al sur del Tajo y del Duero, y se consigue empezar que los reinos taifas de la desunión del califato empiecen a pagar tributos. Eso genera dinero. Dinero. Y el dinero genera, como es lógico, ambición. Y la ambición genera un detalle. Si ya no nos amenazan los nórdicos, aunque cuidado, eso en otro libro nuestro detallamos una cuestión muy poco conocida, que además nunca ha tenido una explicación muy clara, y es que la península ibérica sufre ataques constantes de los yares, de las horcadas, hasta mediados del siglo XII. El porqué de las horcadas y el porqué de España nunca está muy claro, pero es un ataque insistente, masivo, por generaciones, que dura casi 150 años, y que suponía muchísimo más de lo que han recogido las crónicas. Pero en cualquier caso, lo que sí es evidente es que, por primera vez, los políticos gobernantes, los reinos cristianos del norte, se dan cuenta que necesitan una flota. Bueno, en el libro contamos un montón de anécdotas pequeñas, de cosas que obviamente hubo, pero una flota en serio. Y el impulsor es el obispo Gelmírez, pero él sabe y descubre que es que no hay gente capaz de construir nada. Con lo cual tiene que traer los constructores barcos de algún sitio. ¿De dónde los trae? De las incipientes repúblicas italianas que empiezan a dominar y a recuperarse en el Mediterráneo occidental. Pero claro, estos constructores que traen hacen galeras. Pero aún así, las primeras galeras que se fabrican en Galicia son suficientes para ahuyentar los todavía esporádicos ataques musulmanes de los reinos taifas que partían normalmente de las bases que había entonces en la costa de Portugal. A partir de la toma de Coimbra por Fernando I y de la sucesión suya, primero Sancho y después Alfonso VI, el momento oportuno está claro, es decir, Castilla, el Reino Unido de Castilla y León de Alfonso VI, el Cid, tiene la fuerza suficiente y el dinero suficiente como para poder plantearse, sobre todo después de la toma de Toledo, que hace falta tener barcos, que no puedes estar permanentemente vendido a ataques de gente desconocida que pueda hostigar tus costas. Y esos ataques ya no se producen. Empieza muy tímidamente a repoblarse la costa del Cantábrico, había sido tan dañada y destruida que no había ni siquiera poblaciones. Las poblaciones conocidas como Laredo, como Santoña, se repoblan a partir del siglo XI, porque no vivía nadie en las costas. Empieza tímidamente una pesca de cabotaje, empieza a explotarse la pesca de la ballena, y empiezan las leyendas, que nosotros intentamos mostrar que no son correctas, de las leyendas que vinculan el nacimiento de las marinas en el Golfo de Vizcaya, en la costa española, a los vikingos, cosa que no es cierta. Nunca ha habido un asentamiento vikingo, Nunca hay que decirlo. Lo hemos dicho ya en nuestro libro de vikingos, ya lo hemos dicho, y aún así, lo hemos dicho, no es que porque se nos ocurra, lo hemos dicho, lo hemos probado. Y aún así, se sigue insistiendo. Nunca ha habido un asentamiento vikingo, ni en el País Vasco, ni en Bayona, ni, por supuesto, mucho más hacia Galicia y hacia Asturias era imposible, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que está diciendo Carlos. Desde el momento en el que se ve que la marina musulmana es una marina importante, pero no es una marina tampoco que vaya a destrozar las costas, Castilla, en este caso es Castilla, porque Aragón está metido en su historia, sí, hablaremos, metida en su historia del Mediterráneo. Castilla decide que si tiene una armada puede atacar al mismo tiempo que los musulmanes están atacando la península, ellos pueden atacar los puertos musulmanes. Porque es fácil de ver, ¿no? Si ellos mandan sus barcos hacia Tarifa, hacia Cádiz, hacia Huelva, sus puertos quedan totalmente desguarnecidos. Desde ese momento ellos pueden bajar con sus barcos desde el norte y atacar los puertos africanos. Lo cual supone más dinero, porque cuanto mayor presión se establecía sobre los reinos taifas antes de la llegada de los almorávides,
más presión se constituía, con una ventaja. Aunque los almorávides en la segunda invasión africana de España, hubo dos más, la de almohades y los benimerines, es un enemigo terrible, que a Castilla le pega unas palizas monumentales, nunca consiguen romper la frontera del Tajo. Es decir, no lo logran. Es decir, a pesar de Sagrajas, de Consuegra, de Uclés, que son desastres monumentales, nunca logran hundir la frontera. Lo cual, además, añade otra ventaja para los cristianos, y es que eran un pueblo del desierto, no son navegantes. El mar no les preocupa, el mar lo utilizan simplemente como transporte y elemento, y la guerra naval de los antiguos reinos taifas, que luego veremos que solamente tuvo realmente importancia fuerte en la zona oriental, en la zona de Levante, no era una amenaza directa para el reino, para los ya poderosos reinos cristianos al norte del río Tajo. Eso significa que en el momento que tú tengas buques puedes empezar a hacer daño de verdad. Pero además hay otra cosa más. Castilla empieza ya a chocar con sus vecinos del otro lado del mar, con los franceses, es decir, con los gascones y con los aquitanos, con enemigos que sí tienen tradición naval y que además han hecho una cosa que se convertiría en decisiva para la historia española, que es una aportación fundamental. De hecho, nos metemos un pequeño diccionario, chiquitito. Hay aproximadamente unas 230 palabras en el español de origen vikingo, aunque casi nadie lo sabe, son muchas. Pero algunas son palabras muy conocidas. Club, carlinga, por ejemplo, son palabras nórdicas. Pero si alguien coge nuestro pequeño diccionario, se dará cuenta de que son mayoritariamente palabras navales. Tienen que ver con el mar. Y tienen que ver con el mar porque la entrada de ese vocabulario, que es masivo en España, en el castellano, entra básicamente a través de los normandos. Exacto. Cuya influencia en la costa norte castellana es demoledora. Apoyaron muchísimo. Es decir, de alguna manera, no se sabe cómo se aprendió, pero se aprendió su técnica de construcción naval, su forma de establecer el engranaje, la mecánica de colocación de los tablones, la forma de curar la madera, la forma de hacer los aparejos. Son tantas las palabras del castellano de origen escandinavo que hacen referencia a los barcos de vela y al mar, la palabra flota, sin ir más lejos, que de alguna manera esa influencia decisiva tuvo que venir de manera constante. No fue una casualidad, fue algo premeditado, logrado durante por lo menos 100 o 200 años. La intensidad es tan alta que cuando los primeros sellos del siglo XII representan naves de los concejos del norte, de San Sebastián, de Santander, de Casturdiales, son carracas nórdicas perfectas, exactamente iguales que las que se pudieran ver en Normandía o en Inglaterra. Esto es Mallorca. No, que la pases. Exacto. Este sería un ejemplo. Esto es un ejemplo de carraca castellana de finales del siglo XII. Si se fijan, tiene un aire parecido a un barco vikingo, es parecido pero ha perdido los dragones de proa y popa, por lo demás es un barco muy similar, de hecho su construcción es prácticamente igual. En este caso podían a veces llevar remos, han eliminado los remos, tiene dos castillos de proa y popa que son exactamente iguales, que no tienen ninguna diferencia entre ellos, que están equilibrados y que se instalaban simplemente para acciones de guerra, pero muy a menudo también para acciones en ocasiones pesqueras, porque permitía observar mejor el horizonte y la ciudad. Normalmente los barcos eran mercantes o de guerra idénticos, solamente tiene una vela cuadra que va centrada, va en el centro, y los timones son de espaldilla, es decir, todavía utiliza dos remos laterales al final para de esa manera poder guiar al barco. Este tipo de nave es completamente escandinava, es una nave nórdica completamente de estilo normando, que son las que se imponen en Castilla a finales del siglo XII. Esto le da a las flotas castellanas de la segunda mitad del siglo XII una enorme originalidad en España, y es que son barcos completamente distintos de los que ahora vamos a ver se hacían en el Mediterráneo. Este tipo de barcos, duros, resistentes y sólidos, se encuentran con que están siendo construidos en una zona donde no hay una tradición naval. El nacimiento de las armadas castellanas en el País Vasco, en Cantabria, en Galicia, en Asturias, dura aproximadamente 150 años, más o menos. 150 años de desastres, de fallos, de problemas, de verse afectado por las tormentas, por las malas males, pero también se aprende a navegar. Aprenden poco a poco a controlar el viento, a conocer cómo funcionan las mareas en los mares del norte, a conocer el tiempo y las tempestades, el efecto de los temporales. Es decir, se empieza a conocer el mar. Es una escuela dura, murió gente a patadas. Pero a finales del siglo XII, la corona de Castilla disponía de una armada realmente peligrosa ya en el mar. Eso se une a que estaban haciendo un pequeño reino al sur de Galicia que no solamente coge todas las lecciones que está aprendiendo de los castellanos y leoneses, al fin y al cabo el origen del reino es el mismo, que se llama Portugal, que vinculado también al Mediterráneo, crea por primera vez una combinación de naves mediterráneas y atlánticas a la perfección.
En una batalla que libran en Cabo Espichel, la primera gran batalla naval de la historia de Portugal, le pegan una paliza monumental a los almorávides y da nacimiento a una escuadra pequeñita que tiene otro factor añadido, y es que protege cualquier incursión al norte desde el Islam, de las costas castellanas y gallegas, porque tienes un, no aliado, pero un amigo más o menos, o enemigo de los musulmanes al sur, que te va a proteger porque les ataca también. Pero en el otro lado, en el lado de Aragón, hay una novedad. Y es que la reina de Aragón, esa niña, se casa con el conde de Barcelona. De manera que el reino montañés de Aragón, que se acaba de hacer en convertir en un reino poderoso durante el reinado de Alfonso el Bateador al tomar Zaragoza y el Valle del Ebro, se encuentra de repente con que tiene mar. Y no con que tiene mar, sino con que tiene mar a un grupo de condados relativamente ricos y prósperos que están mejorando en su comercio con Italia y con Francia, que empiezan, nunca han dejado de tener construcción naval, siempre la tuvieron, a diferencia de lo que ocurre en el norte, pero que se basa en modelos mediterráneos, donde la gran revolución la están llevando adelante las repúblicas italianas. Eso es. Vamos a ver, desde este momento hay que ver dos cosas, ¿no? Por un lado tenemos la navegación atlántica, en la que es una navegación de guerra. No hay un tráfico comercial de momento, ni Portugal ni Castilla tiene un tráfico comercial en el lado atlántico, pero sin embargo en el Mediterráneo todo lo que se busca es un tráfico comercial. Bien entendido que nosotros siempre hemos dicho y siempre lo hemos defendido que todas las guerras de este mundo han sido por dinero, todas, sin ninguna excepción, las medievales también. Entonces, desde el momento que en el Mediterráneo se abren unas vías comerciales y en el Atlántico hay unas vías militares, vamos a llamar, se buscan cosas diferentes. Tanto una armada, la de Aragón, como la otra, busca cosas totalmente distintas. Veremos que unos barcos son de una forma determinada y otros barcos son totalmente distintos. Este es un barco, el que hemos visto hasta ahora, es un barco netamente militar, en el que sí es verdad que se puede utilizar como pesca, pero los dos castillos, tanto el de proa como el de popa, lo que se supone es que vayan a llevar a una serie de soldados armados, bien lanceros, bien arqueros, bien ballesteros, para a la hora de combatir unir un barco contra el otro y hacerse con el otro barco, no hundirlo. Vamos a ver. Una cosa en las batallas navales es que se dice, no, es que rápidamente los barcos se hunden. Los barcos lo que se procuraba era no hundirlos, sino quedárselos. Era carísimo. Un barco era muy caro. Cada vez que tú te quedabas un barco, era un barco más que sumabas a tu armada, ¿no? Pues de esa forma, este barco le podemos ver que es un barco netamente bélico, y cuando veamos los otros son barcos comerciales que también se armaban, pero barcos comerciales al fin y al cabo. Las rutas del Mediterráneo son siempre rutas comerciales. Otra cosa es que a esas rutas comerciales las atacasen, y una vez que las atacaban, bien unos u otros se defendían. En el libro hemos metido alguna ilustración, más o menos, pero simplemente a efectos de menos representación básica. Tampoco digas eso, hombre. Sí, muy bonito, sí. Cómo era la evolución del armamento aproximadamente de los guerreros que combatieron, porque últimamente hay una especie de tendencia a pensar que la Edad Media era todo igual, y eran 1000 años. En 1000 años las cosas cambiaron bastante. Claro, es que en general, la tendencia es a poner esto en el siglo XIV. Exacto. En líneas generales hay un detalle importante. No había ninguna diferencia. Es decir, las batallas navales eran batallas terrestres libradas sobre plataformas móviles, simplemente. El equipamiento se entendía que era básicamente el mismo, y cuidado, no se crean tampoco las leyendas de las películas. Ni lanzaban bolas de fuego un barco a otro como en Ben-Hur, ni combatían con las velas desplegadas para que se las incendiara el enemigo. Claro. Los mástiles se tiraban cuando se entraba en combate, normalmente con galeras. Jamás se intentaba atacar un barco enfrente tirando alguna catapulta, básicamente porque te estás moviendo. Entonces puedes darle al de al lado, pues pegarle al de arriba, le puedes dar a la vela. Entonces, normalmente las catapultas son un arma muy peligrosa y difícilmente se utilizaba de esa forma. Los escorpiones eran muy imprecisos. Los escorpiones eran catapultas de tiro tenso. Realmente, básicamente hubo dos grandes armas en el Mediterráneo. No había cientos de náufragos. No había tampoco, no era igual. Básicamente hubo dos grandes armas decisivas. El fuego griego, que era una nafta incendiaria, que no era un arma contra buques, otro error, era un arma contra personas. Se lanzaba contra personas, no contra barcos. No podías destruir un barco con fuego griego, otra leyenda. El fuego griego, que lo conocían los musulmanes de España, se sabe que lo usaron, y las flotas califales lo tenían, y por supuesto tenían sus enemigos bizantinos, y los cristianos nunca fueron capaces de tenerlo, porque cuando entran en combate en el Mediterráneo contra las flotas islámicas con cierta capacidad, el fuego griego es un arma en desuso. ¿Por qué? Porque se han mejorado por primera vez los dromones bizantinos y romanos, y se habían mejorado con la adopción de velas latinas triangulares de origen curiosamente árabe, que permitían maniobrar mejor las galeras, que no dejaban de ser plataformas de combate impulsadas por remo. El dromón es una galera más o menos grande.
Fíjense en estos dos sellos, son dos sellos. El sello de la izquierda es el sello de San Sebastián y verán que es el barco que hemos representado antes. Verán que es un barco todavía con timón de espaldilla, netamente escandinavo. Y a la izquierda es una representación de las cánticas de Alfonso X el Sabio, donde la nave ya lleva 2 mástiles. Son 2, es una nave que está siendo atacada y observen cómo tanto los marineros, los soldados que están en las cofias de arriba van protegiéndose con escudos y están recibiendo las flechas, bueno, en este caso desde la costa, pero es un ejemplo perfecto de cómo se libraría una batalla naval, una batalla terrestre que se libraba sobre plataformas móviles, como eran los barcos. Los vikingos, por ejemplo, tenían tendencia a encadenar los barcos para intentar crear plataformas móviles cuando sabían que se iban a enfrentar a un enemigo parecido a ellos. Este tipo de técnica se utilizó también en el Mediterráneo, pero de manera más escasa, porque las batallas navales eran rarísimas. El motivo de que fueran rarísimas es que un barco era carísimo, y como ha dicho Miguel, nadie quería arriesgar sus barcos a una batalla naval, porque jugabas la fortuna de 3 generaciones. Entonces se intentó, por eso hay poquísimas batallas navales en los siglos X, XI, XII, IX, X, XI, hay muy pocas. Son enormemente extrañas. En cambio, se entendía en el Mediterráneo, que era una guerra comercial, las flotas como apoyo terrestre. Eran apoyo a los ejércitos que invadían. La imagen que he sacado antes era del campamento de Jaime I en la conquista de Mallorca, donde, como en intentos anteriores, las flotas catalano-aragonesas utilizan todo lo que pueden las armadas y las flotas para llevar gente, caballos, material, equipo. Es un desembarco. Exacto. Son lo que hoy llamaríamos operaciones anfibioterrestres, es decir, anfibias, para poder de esa manera desembarcar y ocupar un lugar. Pero nunca con el objetivo, si era posible, de liberar una batalla naval contra un enemigo que la rehuía al igual que ellos. Curiosamente, esto en el siglo XIV generó una extraña costumbre, y es que se ve en la Guerra de los Pedros, luego llegaremos a ello, como las flotas aragonesas, cuando se enfrentan por primera vez a flotas castellanas en el Mediterráneo, porque Castilla toma la audacia de llevar la guerra al Mediterráneo, de hecho llegan a atacar Barcelona, se sorprenden al darse cuenta que los aragoneses evaden los combates navales. No quieren una batalla decisiva, que es lo que buscan los castellanos. Es decir, no la quieren porque saben que arriesgan una flota entera. Y por muy buenos marinos que sean, y muy competentes que sean, y mejores conocedores de las aguas en las que combaten, las evitan constantemente. Bueno, y porque tampoco hemos dicho, se nos ha pasado, debíamos de haberlo dicho al principio, que en esta época, en estos siglos, las naves son al mismo tiempo comerciales y militares. Entonces, el perder una nave en un combate supone perder una nave comercial. Aparte de que muchas de las naves estaban alquiladas, no eran naves de una armada organizada, son naves alquiladas a comerciantes. Entonces, el comerciante, desde luego, lo que no estaba dispuesto a perder su barco bajo ningún concepto. Tradicionalmente, por lo menos oficialmente, la Armada Española reconoce como su origen siempre la Armada de la Conquista de Sevilla. En ese sentido, es decir, parten del siglo XIII, no del siglo XI, X o IX, parten de ahí. ¿Por qué de ahí? Bueno, pues algo de pura lógica elemental. Es la primera vez que la Corona de Castilla arma naves que alquila, que equipa, bajo patrocinio real de manera permanente, no de manera ocasional para una campaña. Estas naves son principalmente naves del norte, es decir, son naves que vienen de Cantabria, del País Vasco, de Asturias y de Galicia, que son enviadas como apoyo a las tropas terrestres, porque la ofensiva que hace Fernando III es doble. Por un lado avanzan por tierra hacia Sevilla y por otro lado intentan ocupar la boca del Guadalquivir para mandar apoyo naval hasta las tropas que están sitiando la ciudad. Esto, que ahora parece una cosa aparentemente sencilla, les aseguro que en el siglo XIII no lo era. El adentrarse en territorio enemigo, en una zona densamente poblada, por barco subiendo un río, no era nada fácil. Eso requería un conocimiento ya naval y técnico muy avanzado. Y sobre todo porque las naves castellanas combaten en un terreno desconocido. Justo unos años antes de la toma en Sevilla, hay una importante novedad. Y es que la flota castellana es enviada contra el Reino de Murcia. Es enviada para atacar la base naval de Cartagena, al otro lado. Lo que hace que los barcos castellanos tengan que entrar por primera vez en el Mediterráneo. El capitán que los dirige, que era de Santander, Roy García de Santander, es nombrado en las crónicas como el primer marino castellano que navegó en mares del sur. Esto es importante porque García ha tenido 3 veces el mar del sur. El Mediterráneo, el Pacífico y luego el Pacífico Sur. Ha tenido 3 veces mares denominados mares del sur. Entonces, y para los castellanos era simplemente una posición geográfica. Es el momento en que Castilla se convierte en el reino de los 3 mares. Tiene el Mediterráneo, tiene el Atlántico suroccidental en Andalucía y tiene las costas del norte. Esto es la Torre del Oro. La Torre del Oro, por la ruptura de las cadenas y las barras de protección de Sevilla por la flota castellana de Ramón Bonifaz, que era burgalés, es decir, significa un hito histórico decisivo en la historia no solo de Castilla, sino del mundo.
porque le da a Castilla los puertos de salida al Atlántico en su zona sur en la península, lo que va a tener una importancia decisiva en la exploración futura de las Canarias y las costas del Atlántico. Fue tan importante, es decir, que ha quedado, bueno, lo que he puesto es una pequeña maldad mía de origen cántabro, como soy, es la Torre del Oro y el escudo de Santander. El escudo de Santander sigue teniendo la Torre del Oro de Sevilla, como lo tiene el de Avilés, ¿por qué? Y como algunos más, porque son naves de Santander las que rompen las barreras y permiten a la flota castellana asaltar la Torre del Oro y tomar Sevilla. ¿Por qué dirige Bonifaz? ¿Por qué dirige Bonifaz la Armada? Porque, lo hemos dicho antes y lo ha dicho Carlos, es un combate terrestre. Claro. Las tropas van embarcadas, pero van simplemente embarcadas porque es más fácil llegar por el Guadalquivir que llegar por tierra. Porque por tierra hay una serie de fortalezas que están rodeando Sevilla que son prácticamente inexpugnables. Entonces, Bonifaz, al que luego se supone que se le hace almirante de Castilla, pero no es cierto, nunca fue almirante de Castilla. Lo que pasa es que en todos los relatos queda bonito decir que es almirante de Castilla, pero bueno, nosotros lo ponemos aquí, que no es verdad, pero nadie nos hará caso y seguiremos con ello, ¿no? Entonces, decimos que no es verdad y demostramos cómo en los papeles aparece que no es almirante de Castilla, pero bueno. Entonces, Bonifaz, ¿cómo dirige las tropas? Dirige las tropas con un ataque terrestre. ¿De qué forma puede romper las cadenas, unas cadenas que se han puesto en el río Guadalquivir para que no puedan avanzar las tropas? Cargando los barcos con todo lo que tiene, con piedras con todo lo que tiene, y lanzándolos contra las cadenas para que las rompa. Una vez que están rotas las cadenas, es un ataque absolutamente terrestre, sin más. O sea, la gente se baja de los barcos, se sube a Sevilla, y mata lo que hay ahí. Claro, entra por una brecha y mata a todo el que encuentra. A partir de ese momento hay otro hecho decisivo en la historia de España habitualmente muy olvidado, aunque todo el mundo lo conoce, y es que el Reino de Castilla, relativamente poblado, pero no demasiado, decide eliminar toda la población islámica en las ciudades de Andalucía Occidental. La población es extirpada tanto de Sevilla como Córdoba, expulsada completamente, esa población en masa se refugia en Granada y se traen colonos del norte para repoblar las costas, pero en campañas que duran medio siglo se repuebla también toda la costa de lo que hoy es Huelva y Cádiz. Los colonos... Expulsada, no asesinada. Exacto, expulsada. Simplemente expulsada, no son asesinados. ¿Por qué expulsada? Porque era lo que hacían todos los países de todo el mundo. Ocupaban una ciudad, quitaban a los que estaban en esa ciudad porque no los iban a dejar dentro para que luego se quedasen en la ciudad ellos y la repoblaban. Y mucho más era nuestra religión, como era el caso. Los incentivos que se da para la repoblación de las costas de Andalucía son realmente interesantes porque se hace un esfuerzo enorme para traer población del norte de España. Por ejemplo, Puerto Santa María se llama Puerto Santa María porque sus colonos eran de Santa María del Puerto, Santoña, todos. Entonces, estos colonos cántabros, gallegos, asturianos y vascos que van colonizando las costas del sur con privilegios, se les dan privilegios fiscales, privilegios fueros de hidalguía y privilegios a las ciudades, le garantizan a la corona castellana disponer de marinos avezados y experimentados en las costas de Andalucía, no solo en el norte, sino también en el sur, donde heredan la técnica de construcción naval del Mediterráneo, de manera que la Armada de Castilla se duplica. Tiene galeras en el sur y naves redondas en el norte. Naves con remos en el sur y naves mancas en el norte. Hechas por los mismos carpinteros de Ribera, tanto arriba como abajo. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay técnicas mixtas, exactamente. Que hay barcos en el sur que tienen técnicas del norte y barcos en el norte que tienen técnicas del sur. Desde ese momento, a la Marina castellana le resulta muy sencillo tanto meterse en el Mediterráneo como navegar por el Atlántico, y por el Atlántico, tanto el Atlántico Norte como el Atlántico Sur. Y a partir de ese momento hay un hecho que cambia la historia de España, y es que Alfonso X tiene dos elementos en su política rectora, aparte de la continuación de la Reconquista y del aplastamiento de las dos grandes insurrecciones mudéjares, es decir, musulmanes que vivían en territorio cristiano, que no habían sido expulsados, como ocurre en el Reino de Murcia, donde son todos extirpados después de una gigantesca revuelta en el año 1266. Son también expulsados y aumentan de nuevo la población granadina, que es el nuevo reino musulmán que queda, pero obliga de nuevo a traer más población del norte para proteger el flanco este de la corona castellana, que es el Reino de Murcia. De esa forma, Castilla se ve obligada a traer un montón de población al sur. No tiene una población tampoco demasiado grande, no más de 4 millones. Ese es el problema, que no hay población, claro, por eso los dejan a los mudéjares. Con un problema, y es que al expulsarlos vas creando un reino granadino pequeño, pero muy compacto y muy poblado, que tiene casi más población que toda la Andalucía cristiana y más población que el Reino de Aragón, prácticamente. Entonces, este hecho raro va a decidir dos problemas de futuro. El primero de los actos políticos de Alfonso X es lo que se llama el fecho imperio, es decir, su intento de ser emperador de Alemania, que no forma parte de nuestra historia, pero hay un segundo que es muy importante, el fecho de Allende. La idea embrionaria de que la reconquista para tener éxito tiene que extenderse también al norte de África.
lo que hace que las flotas castellanas, que como dice Miguel, tienen las dos técnicas, combinan bancos redondos con galeras, no solamente se enzarcen en la que para mí es la campaña más dura naval de la historia de España, que es la lucha por el Estrecho de Gibraltar, que dura 100 años, que es brutal, 100 años de campañas brutales, porque durante 100 años los castellanos no consiguen asentarse con claridad, ni los musulmanes tampoco romper las líneas castellanas en la zona de Andalucía Occidental y en Murcia, pero se enzarzan en unas guerras larguísimas que a Castilla le suponen unos recursos de gasto enorme, pero que le hace avanzar enormemente en el conocimiento del mar. Los castellanos atacan ya puertos del norte de África, de la costa de lo que es desde Rabat al norte, ya en el siglo XIII, de manera habitual. Y se empiezan a aventurar tímidamente en aguas más al sur, hasta cerca de lo que sería hoy la frontera o el límite entre Marruecos y el Sáhara, muy cerca ya de las Canarias. Esos conocimientos progresivos de las zonas del Atlántico, donde no solamente hay combate, sino también hay comercio con el norte de África, pesca, que es muy importante, y al mismo tiempo va ensanchando el conocimiento del mar. Pero en el otro lado, los aragoneses, esta es la batalla de Getares, uno de los grandes desastres navales españoles castellanos en el estrecho, porque muchas veces las flotas castellanas se encontraron con enemigos muy peligrosos que superaban el número, que navegaban. A los castellanos se les planteó un problema parecido al de los ingleses a principios del siglo XIX. Tienen que bloquear las costas, manteniendo las flotas en el mar de manera permanente, lo que era agotador. No se conocía el escorbuto, cómo se curaba, pero se mantenía y dices, bueno, estás cerca de la costa, cerca pero relativamente. Tienes que mantenerte en mar en invierno, en verano, en frío, es decir, lo que era una auténtica técnica de bloqueo. Esas técnicas de bloqueo, por ejemplo, los asedios de Algeciras o de los puertos de la zona de Gibraltar, es decir, plantean problemas estratégicos únicos que le hacen a la flota castellana aprender un oficio muy duro, que es el de mantenerte en el mar de manera permanente. Algo que no ocurre ni en las repúblicas italianas, ni a los franceses, ni a los aragoneses, que es el estar combatiendo en el mar todo el tiempo, todo el año. Las galeras normalmente hacían campañas solamente de verano, y en invierno, en mare clausum, se cerraban en los puertos. En cambio, con mare apertum, con buen tiempo, se movían por el Mediterráneo. Los castellanos estaban todo el tiempo en el mar, constantemente. El problema que se encuentra tanto Castilla como Aragón es que tiene muchos más kilómetros de costa en ese momento para defender de los que tienen, por supuesto Italia y Francia, ¿no? Inglaterra de momento no ha entrado todavía en el juego. Ahora va a entrar. Por eso. El otro efecto castellano es que el hecho de disponer de grandes barcos en el norte le va dando una gran ventaja. Es que en unos años, a partir del siglo XIII, los castellanos se convierten en los mejores fabricantes de navíos de madera sólida del mundo. Es decir, sus barcos empiezan a venderse muy bien a armadores en Francia, empiezan a exportar todo tipo de productos a los puertos de una de las zonas más ricas de Europa, que era la zona de lo que es Flandes, es decir, todo lo que era Bélgica, Holanda y norte de Francia, donde había una burguesía comerciante muy rica, que estaba muy interesada en productos españoles, productos castellanos, y que al mismo tiempo servía a los castellanos para importar productos muy interesantes del norte. Desde ceras y ámbar hasta armas elaboradas, por ejemplo, armaduras. En tanto que los españoles exportaban, los castellanos exportaban frutas, verduras, miel, un montón de objetos, cueros, que eran muy bien fabricados aquí y que eran muy apreciados en el norte. Esta red comercial hace que Castilla vaya estableciendo consulados y puestos comerciales en las costas del norte hasta tan lejos como Hamburgo o las costas cercanas a Dinamarca. Pero claro, esto plantea un problema. Una de las materias primas que exporta Castilla es la lana, que es la mayor materia prima de los ingleses. Con lo cual, el reino de Inglaterra se encuentra... La única. Claro, más que la única, sí, no hacía más que ovejas peludas. Lanudas. Entonces, se encuentran con que hay unos tipos ahí abajo que, oye, que nos están jorobando el comercio, que traen lana barata, de calidad y en masa. Y no solamente pasan delante de nuestras narices, sino que, ya que pasan por allí, que era muy medieval, pues ya te saqué un pueblo, te hunde un barco, tal. Cuidado, esto lo hacía todo el mundo, ¿eh? O sea, muchas veces, que tampoco se crea nada de una película, dice, bueno, los barcos llevaban banderas y emblemas. Bueno, el 90% de la población no sabía leer. Y aunque supieran leer, no llevaba un libro con banderas en el barco. Con lo cual, no sabían si ese país estaba en guerra o no estaba en guerra contigo. Con lo cual, por si las moscas te atacaban. Si te veían rico o interesante. Y lo hacían todos. Lo hacían franceses, ingleses, gascones, aquitanos, daneses, cualquiera que pasara por allí. Con lo cual, navegar era un oficio jorobadillo. Eso quiere decir que las tripulaciones castellanas que hacían... Hablo siempre castellanos, hablamos siempre en términos genéricos, ¿eh? Incluimos gallegos, asturianos, vascos, cántabros, andaluces o murcianos. Las flotas que iban al norte se encontraban muy a menudo con que tenían que combatir. De manera que empieza a ser habitual el alquilar ballesteros genoveses o gente preparada para la guerra. Pero te enfrentas con gente muy bien preparada para la guerra.
Las técnicas de combate terrestre inglesas o francesas del siglo XIV eran infinitamente superiores a las de los castellanos o aragoneses. La guerra en España era habitualmente una guerra de reconquista. Principalmente estaban mucho más desarrolladas porque llevaban 2 siglos pegándose entre ellos. Claro. Y con otro tipo de guerra, de Claro, conflicto. con otro tipo de guerra, una gente más o menos organizada igual, como pasaba en la frontera de Francia con España y con los mercenarios tanto francos como españoles que iban para un lado o para otro, ¿no? Había una diferencia Era y es que distinto. en tanto que la guerra castellana o aragonesa era una guerra, bueno, Aragón había acabado ya su reconquista, era una guerra de adelantamiento de frontera, Claro. donde tu objetivo era aislar los castillos o las ciudades, cercarlos con mucha infantería, por un cutre, y luego tomarlos, y una vez que echar la población y repoblar, los franceses e ingleses se enfrentaban a una guerra diferente. En una época en donde la agricultura y la ganadería había mejorado un montón gracias al descubrimiento de sistemas de labranza mejores, bueno, todo lo que serían las grandes mejoras que van a partir del siglo XI, población que había aumentado de manera enorme y construcción de ejércitos feudales que gastaban mucho dinero en el guerrear. Era una guerra de destrucción, la que había en la península era una guerra de reconquista. No se intentaba destruir lo que había, sino ocuparlo. Aquí lo que se intentaba, tanto en Francia, era dañar al enemigo, ¿no? La consecuencia es que los ingleses se encuentran con que tienen una armada que acaba de tener un éxito monumental durante los 100 años, la primera gran batalla naval franco-inglesa, que es Suisse, donde en las bocas de la zona del norte de Francia, la flota francesa es prácticamente destruida. Los franceses ya habían contado ocasionalmente con ayuda castellana, alquilaban naves, se pagaba, era una alianza de pago, y los castellanos se dan cuenta que tienen un aliado, que es Francia, y un enemigo potencial peligroso, que son los ingleses. En 1350, una agrupación de barcos castellanos que partían de las costas de Flandes con destino a Castilla es sorprendida por la flota inglesa en un sitio llamado Winchelsea, cerca de la costa de Inglaterra. Esto es importante porque la flota inglesa iba liderada ni más menos que por el rey y por el príncipe negro, el que luego vence en Poitiers y en Crécy, el vencedor de Crécy y de Poitiers a los franceses. Y que luego el príncipe negro luego vence en Nájera también a los castellanos durante la guerra civil castellana. Es una batalla brutal. En aquel entonces solamente se respetaba a los nobles, por lo que se pedía rançon, rescate. A las tripulaciones se las mataba y se los echaba al mar, y punto. La batalla de Winchelsea, que es la primera que libra una armada española en mares del norte, es una derrota, pero es una derrota interesante para los castellanos, porque aprenden mucho. Aprenden sobre lo que hay que hacer y lo que no. De hecho, la respuesta castellana es una respuesta que llamaríamos guerrillera. Lo que hacen las flotas castellanas es atacar masivamente las zonas bajo vasallaje inglés en las costas francesas, Aquitania, Gascuña, incluso Bretaña. Responden con ataques constantes contra la navegación de suministro inglesa y, al cabo de unos años, se llega a una paz, a un pacto, que no es firmado por la corona, sino por un fenómeno muy interesante que existe en Castilla, que es las hermandades en las villas del norte. Puertos del norte, Castrurdiales, Laredo, Santoña, Santander, y puertos de lo que es la zona del País Vasco, que se alían en una especie de agrupación, lo que llaman una especie de cártel, para protegerse y tener intereses comunes y dotarse de mejores instrumentos de negociación, más dinero, mejor forma para poder reclutar gente, mucho más capacidad para poder navegar, incluso capacidad para llegar a acuerdos de carácter político. Lo cual le sigue dando a las flotas españolas del norte de Castilla una fuerza cada vez mayor. Claro, el problema es que los ingleses siguen ahí, como el dinosaurio de Monterroso. Es decir, siguen ahí y no se han ido. Esto es La Rochelle, 1372. No estamos contando que sea muy largo las guerras civiles castellanas que dan lugar a esto, pero digamos que el bando vencedor de la guerra civil castellana, que es el de Enrique de Trastámara, llega a un acuerdo, es aliado obviamente de los franceses, que son los que han decidido en Montiel, Bertrand de Guesclin, la guerra civil castellana y siempre le han ayudado, y como pago de la ayuda envía una flota francesa contra la principal la ciudad de La Rochelle, el principal puerto francés en la costa atlántica, que está en ese momento sitiado por los franceses, pero sigue bajo control inglés. La Rochelle es la primera gran victoria naval de la historia de España, sin tener en cuenta las de la Reconquista. La Rochelle es una derrota inglesa monumental. Monumental. Cuando digo monumental es monumental. Al extremo de las victorias inglesas de Crécy y de Poitiers. Es un desastre total. La flota inglesa se destruye en su totalidad. Y toda la flota, lo que sobrevive, es capturado o hecho prisionero. Pero sobre todo es muy interesante porque es la acción de una flota combinada, de galeras y naves redondas.
La deciden las galeras porque consiguen penetrar con su bajo calado dentro del puerto para atacar a los ingleses que están embotellados, pero la flota castellana se sabe, aunque ahora es muy discutido, nosotros sostenemos, como dicen las crónicas castellanas, que al menos una parte, lo que manda Ruy de Rojas, eran naos redondas, principalmente guipuzcoanas, pero que utilizan naves redondas como las británicas, como las inglesas. El desastre inglés en La Rochelle decide durante aproximadamente 100 años las operaciones navales en el Golfo de Vizcaya a favor de Castilla. Pero hay algo más. Lleva la guerra del escenario del Golfo de Vizcaya al norte. Es decir, Castilla deja de operar en lo que son aguas próximas, aunque sigue combatiendo contra aquitanos y gascones, y lleva la guerra a las costas de Inglaterra. Lo que está a la izquierda son las operaciones básicas que las flotas castellanas hacen contra Portugal, el otro enemigo, y lo que tiene a la derecha, las operaciones básicas que hacen contra Inglaterra durante los últimos años, siglo XIV y primeros del XV. Durante este tiempo, el poder de las flotas castellanas es tan abrumador, tan decisivo, que durante casi 70 años los castellanos no tienen rival en el mar. A los portugueses los hacen literalmente polvo. A pesar de la victoria de Aljubarrota, que es una victoria decisiva en la historia de Europa, no solamente de España, y que le concede claramente la independencia a Portugal, las acciones navales castellanas siguen siendo demoledoras. Las flotas portuguesas cada vez que combate siguen embotelladas contra sus costas. Es decir, las naves castellanas entran a placer por la costa, saquean norte, sur, destruyen, llegan a entrar en el Tajo, hacen polvo a la flota portuguesa cada vez que se enfrentan o tienen la osadía de salir a mar abierto. Pero es que en el Mar del Norte ocurre lo mismo. Todo lo que ven con banderitas rojas o zonas marcadas son puertos ingleses atacados, saqueados o destruidos por los castellanos durante las ofensivas Tobar Bien, el almirante Bien es un almirante francés, en colaboración con los castellanos entre 1375 y 1410. Durante ese tiempo, en bloques sucesivos, según las alianzas o paces que hacían franceses e ingleses durante la guerra de 100 años, las flotas castellanas se convierten en las dueñas y señoras del Canal de la Mancha. Eso les supone el proteger, por supuesto, el comercio de Flandes, pero extenderlo más al norte. Los castellanos acaban vendiendo sus barcos a daneses, a alemanes de Hamburgo y a los propios ingleses. El primer gran refuerzo francés de la Guerra de los 100 años, el que gana la primera gran batalla campal a los ingleses ya en el siglo XV, que son tropas escocesas que van a la ayuda de Francia, son embarcadas en Escocia por barcos castellanos. Es decir, el dominio de los mares del norte es absoluto. Pues cuando dicen, es que Castilla descubre América. ¿Cómo descubre América? Pues se arrestó una piltrafilla. Y estaba acosados contra sus propias costas. Claro, sí, es muy importante ver la fecha aquí en estos mapas, es muy importante ver que estamos hablando ya de 1410, ¿no? Porque se supone, según nos han contado y según cuentan en Europa y según les interesa contar, que en 1492 salen 3 barcos que tenían allí, que los tenían ahí abandonados, que los habían montado con una tripulación que es que no tenía otra cosa que hacer, y se suben todos en el barco y van a ver si descubren otras tierras, ¿no? Es lo que está diciendo Carlos, ¿no? En 1410 el dominio absoluto del mar es castellano, ¿no? De los mares del norte estamos hablando, porque es que del Mediterráneo, si nos da tiempo, que ya vamos justos, del Mediterráneo, el Mediterráneo es absolutamente de Aragón. Todavía no se han unido las dos coronas, pero desde el momento que se unen las dos coronas, es evidente, es una cosa clara, no hay que explicarlo mucho, que todos los mares conocidos son o castellanos o aragoneses. Esto es una galera aragonesa, que es la contraparte de las flotas de Castilla. Es una galera clásica del siglo XIV, es tradición naval típica del Mediterráneo, con la que Aragón se hace de dueña, no solamente de las Baleares, obviamente, sino que conquista también Sicilia, Cerdeña y el sur de Italia. Esto convierte a la corona aragonesa, que está poco poblada en comparación con Castilla, pero que es poderosa en su esfera de funcionamiento geopolítico, en una alternativa o en un contrapeso a los castellanos casi perfecto. Solo Venecia y Génova pueden enfrentarse a Aragón en el Mediterráneo. Y finalmente, esto que ven es el mapa de Ptolomeo, que era el mapa conocido por los romanos en torno al año 250. Este conocimiento nunca se ha perdido del todo. Y nosotros lo que tratamos al final del libro es cómo lentamente... A la izquierda está la nave de Fernand Salle, a la derecha la de Harry Poole, un pirata, un corsario inglés del siglo XV, porque marca los límites del poder castellano en el mar. Castilla no solamente controla los mares norte de Europa, sino que además se aventura junto con los portugueses en una carrera, que llamaríamos un auténtico duelo, en aguas del Atlántico. Es verdad que al principio la conquista canaria es una conquista señorial, son conquistas alquiladas, entre comillas, son señores que trabajan para la corona de Castilla
al principio de manera más o menos independiente, como los normandos de Gadifer de la Salle o de Jean de Betancourt, y luego ya a partir del Conde de Niebla se van vinculando primero a conquistas nobiliarias patrocinadas por Castilla, pero luego suavemente apoyadas por la corona. Conquistar Canarias duró casi 100 años, pero son 100 años de guerra muy intensa, en la cual, aparte de la guerra terrestre, los castellanos aprenden lo mismo que los portugueses. Aprenden algo decisivo, a lo que dedicamos un capítulo entero: cómo se navega en el Atlántico, cómo se navega en los mares, cómo se navega en los océanos, cómo se conoce el mundo, cómo se puede mantener una nave durante meses en el mar, qué son las voltas o mar largo, que descubren los portugueses, pero que rápidamente aprenden los castellanos, cómo bajando por las costas africanas se descubre que si se cogen los vientos favorables se adentra en el Atlántico para que los vientos le empujen hacia el oeste, y cómo los navegantes castellanos van conociendo, entre otros un tal Cristóbal Colón, que era al fin y al cabo un ciudadano de Porto Santo, estaba casado con la hija del gobernador de Porto Santo en Madeira y por tanto a todos efectos era portugués, cómo va conociendo que los vientos soplan del este siempre al norte de las costas de Azores, desde ahí hasta Groenlandia, pero que sin embargo en el sur se puede navegar bien hacia el oeste si se elige un rumbo adecuado. De hecho, Colón baja hacia Gomera, en Gomera carga agua y de ahí parte hacia Florida. Sí, como los pilotos, tanto los portugueses como los españoles, se van mezclando en unos barcos en otros, como unas veces están trabajando en unos barcos como trabajan en otros, como esos conocimientos se van pasando tanto en un lado como en el otro, tanto en Portugal como en España. ¿Y cómo se hace un viaje? ¿Cómo se organiza? ¿Qué comida se lleva? ¿Cómo se equipa? ¿Qué tipo de problemas tienes? ¿Qué insectos hay? ¿Qué enfermedades? ¿Qué haces? Cómo todo esto se va depurando durante casi 100 años. Hasta que llega un momento, que es donde acaba el libro, que un barco pequeñito, llamado Pinta, llega a Bayona y anuncia al capitán, el comandante del puerto, que viene de un lugar llamado Las Indias, al otro lado del mar, que es el descubrimiento de América. Que por supuesto nosotros tenemos que no es casual. Sí, bueno, pura suerte. Lo hemos podido demostrar con este libro que es pura suerte. Que llegábamos por allí. Así que esto es un pequeño resumen de qué va el libro. Si quieren cualquier cosa, pregunta, alguna duda que tengan. ¿Podrías explicar un poquito el papel de los britones, esos romanos de las Islas Británicas que huyen de la invasión sajona y demás y que se pueblan la Bretaña francesa y llegan a Galicia? Lo de Britonia, Santa María de Bretoña. Son los marinos, entre comillas, de los visigodos. No lo son. No, vamos a ver, la colonia de Britonia, que bueno, esto la tocamos de 2 líneas, lo tocamos un poquito más, 3, en el libro de Vikingos, pero porque tampoco, es una cosa un poco friki, un poco pequeñita. A ver, para quien no lo sepa, en el siglo V, durante las invasiones anglosajonas de la Britania romana, los celtas de Britania que escapan, celtos romanos, pero bueno, que todavía hablaban sus lenguas nativas, escapan en gran parte a la Bretaña francesa, los actuales bretones, pero hay un grupo pequeñito, dirigido por al menos conocemos el nombre de un arzobispo, Maillot, que se establece en el Reino Suevo de Galicia. Y en el Reino Suevo de Galicia, en torno al monasterio San Máximo, una comunidad monástica de tipo céltico, crean una pequeña comunidad de celtas britones en España, que se mantiene durante todo el tiempo el Reino Suevo, durante el Reino Visigodo, y es aparentemente destruida bien por los musulmanes o bien por los vikingos en torno al siglo IX. Es decir, 8-9, más bien 8 finales o principios del 9. La comunidad tuvo que ser pequeñísima y su influencia naval prácticamente cero. No tuvo ninguna. Eso son las cosas que nosotros hemos intentado romper en este Eran libro. 4. Ese tipo de leyendas, ese es lo que hemos intentado romper, No queremos que el libro se base en la leyenda, queremos que se base en los hechos consumados, ¿no? Y que cómo se trabaja durante siglos por construir una armada seria, una armada formal, y que no es que aparezcan un grupo, que no dudamos que apareciese un grupo que se dedica a hacer 4 barcos y que gracias a eso se consigue. En cualquier caso, las acciones de la flota visigoda, que se sabe que por ejemplo Sisibuto opera con pequeños barcos en la zona costa contra los vascones, no parece tener mucha relación. Hay una referencia a la destrucción de naves suevas que hacían comercio con la Bretaña, con la Galia francesa, con la Galia franca, por parte de Leovigildo, pero la flota goda desaparece completamente, porque pequeñitos, y la flota goda desaparece. La invasión musulmana, los ataques musulmanes al norte y luego vikingos acaban con todo el resto de navegación en el norte. Cuando llega el siglo XI, la época del Cid, nadie navega en el norte de España. Porque no lo consideran interesante, o sea, lo consideran útil para la pesca en un momento determinado, no hay comercio. Muy de bajura, además. Sí, no es una cosa, no es lo que el ejército visigodo procura
mantener. El ejército visigodo procura mantener una caballería y una infantería Centro terrestre y centrado en el centro. Muy dura, que se pueda enfrentar en un momento determinado al Imperio Romano, en el caso de que el Imperio se volviese a considerar. Bueno, los francos, que era un enemigo terrible. Pero los francos vienen ¿Y de la un sitio. influencia bizantina? Sí, esa sí la hay. La influencia bizantina en el Mediterráneo oriental, Enorme. ese es enorme. Enorme. Esa es enorme. Sí, pero eso es la época visigoda. Como nosotros, como las flotas, es decir, en la invasión musulmana, las invasiones que eran musulmanas, los ataques islámicos, fueron tan traumáticos que es que eliminaron completamente la navegación. Prácticamente. En el norte completamente y en el sur, en la zona mediterránea, donde no la borraron del todo, influyó de tal manera, tenían tanta fuerza, que decir que, bueno, las flotas bizantinas se acorralan contra Sicilia y la bota italiana, la punta de la bota, a partir del siglo IX-X las empujan allí, no entran ya al Mediterráneo occidental. Y lo poquísimo que queda de las flotas francas después de la muerte de Carlomagno son totalmente dislocadas. Es decir, hasta el resurgimiento de las armadas de las repúblicas italianas estaban permanentemente acosados por los musulmanes. El reino de Denia, por ejemplo, una taifa, llegó a amenazar a las ciudades italianas. Es decir, pero con una fuerza enorme. Es decir, realmente tenían una fuerza. Eran poderosísimos. Sí, Constantinopla se ve amenazada, de hecho, por los musulmanes. Y ya acabo, por no monopolizar más. El famoso conde Don Julián, que se supone que es un exarca bizantino. Bueno, es una de las teorías. Es una de las teorías. ¿Pudo facilitar es posible, ¿por qué no? el paso del estrecho de Tarik? Sí, pero con barcas, como ha dicho Miguel, con pequeñas barcas de cabotaje. O sea, no hacía falta más. No le facilitó. Es que, vamos a ver, Don Julián no facilita, en cualquier caso, no facilita el una paso. Armada. No facilita el paso. Don Julián lo que hace es unirse a los musulmanes. Y dejarles unos barquitos. Pero unos barquitos. Lo que intenta es dar un golpe de Estado. Desde el momento que él da un golpe de Estado contra el rey, contra los visigodos, contra el visigodo, ¿no? Pero contra el rey, que en ese momento está, deja el paso libre para que 4 barcos musulmanes se coloquen lleven una expedición muy pequeña, no llega a los 1000 hombres la primera expedición, se sitúe en Tarifa, en la actual Tarifa, y no les echen. Entonces, una vez que ellos se sitúan, ellos colocan un asentamiento, es muy sencillo cruzar. Pero una escala pequeñita, o sea, no sé, el ejército probablemente de invasión de Tarik, por ahí que tuviera 7000 personas. El problema es que el de Tarik, y ni eso. Habían renunciado al dominio marítimo del estrecho. Completamente. No, es que no les había interesado nunca. No. A ver, no les había interesado nunca dominar el estrecho. Ellos, más allá del estrecho, les daba igual. Ellos estaban volcados en lo que es la península, un ejército terrestre y los francos, y en un momento determinado, poder avanzar más allá de los Pirineos. Es verdad que hay referencias a flotas visigodas, por ejemplo, el apoyo de la rebelión del duque, de la rebelión de la Narbonense en la época de Bamba, pequeñas menciones, por ejemplo, la derrota de una flota, pero terrestre, de una flota bizantina por Teodomiro, que luego pacta con los árabes en la zona de Orihuela, algunas menciones, acciones navales en Galicia contra los suevos o contra los vascones. Acciones navales. Pero acciones navales. Una flota, como flota se entiende. Básicamente tipo terrestre. Es decir, puede que tuviera un Drummond, pero poco más, no había gran cosa. Y cuando los musulmanes pasan el estrecho, cualquier resto del exarcado bizantino en la zona norte había desaparecido, no había nada allí. No hay nadie que se les oponga. De hecho, ellos entran con toda tal tranquilidad. Y de hecho, hasta el primer ataque vikingo del 844, el Emirato de Córdoba no tenía flota. ¿Para qué? Si no había ningún enemigo en el mar. No había a nadie de quien defenderse. No había ningún peligro. Es decir, no había nadie. Es decir, no había enemigos en el mar. Yo quiero también puntualizar que la victoria de la Rochela es súper importante, no solo porque, bueno, aparte de que es un golpe sobre la mesa sin duda alguna, el panorama europeo, para Francia, esa victoria le intenta quitarse el lastre de Bretigny, del Tratado de Bretigny, 1360, y de que, no sé si vosotros esto si lo sabéis con mucha certeza o no, el número de naves que tenía cada bando, porque en las crónicas de Froissart es discutidísimo, ejemplo, es imposible llegar a un acuerdo, claro, nada, no se puede. ¿Quién escribe las crónicas de Froissart? Esa es el detalle. ¿Quién las escribe? Luego él dice que hay 500 barcos. Claro. Es imposible que haya 500 barcos. Lo que pasa es que si solamente se leen las crónicas de Froissart y ellos mismos las utilizan... Pero pasa igual en Welches, ¿sí? Claro. Ellos mismos las utilizan como base para todo y el resto de los historiadores que hacen estudios utilizan solamente las crónicas de Froissart. Al final tú dices que hay 500 barcos. Claro, pero no puede haber 500 barcos. Es imposible que haya 500 barcos. ¿Cuándo han construido los 500 barcos?
Y Claro. es una justificación de que cogiesen a Juan de Hastings. Sí, pero bueno, la derrota es tremenda, porque lo que sí se sabe en cambio es los ransones, las rescates y los prisioneros. Claro. El trámite. Exactamente. Y entonces, con el cálculo de los prisioneros y la gente hecha, calculas que la derrota tuvo que ser monumental. Pero que el ataque castellano no tuvo que ser tan grande. O sea, no te enfrentas a una flota tan gigantesca. Lo que ocurre es que tienes una flota grande acumulada en un puerto a la que has pillado entera. O sea, lo peor que te puede ocurrir en una batalla naval de puertos que te pillen dentro. Y que no puedas salir. Y encima que hayas despreciado al enemigo, como es lo que pasa en y que Rochela. había un afán de venganza. Por Sí, lo que había un cierto ocurrido. odio. Había De hecho, un afán de venganza. con todos los castellanos se portan mejor con los prisioneros ingleses que los ingleses en Welches y con los castellanos. Bueno, eso sería Bueno, discutible. está Sería equilibradillo. Se mataban habitualmente. Bueno, los castellanos tenían especial odio a los gascones y aquitanos, más que a los ingleses, que eran sus vecinos y creo que les jorobaban de verdad. Pero por cosas tan triviales y tontas como los bancos de pesca, del bacalao y cosas así. Que no creas que era una cosa de una guerra geopolítica súper sofisticada. Era por cosas bastante cutres. Han dicho que había dos armas muy fundamentales en el Mediterráneo. Una era el fuego griego y la otra, ¿cuál era? Es que no lo he oído nunca. No, el arma más original fue el fuego griego, que el fuego griego era nafta, un sistema de lanzamiento de nafta incendiaria que se utilizaba no contra barcos, como se dice en las películas, sino contra personas. Y que las catapultas y los escorpiones, los escorpiones son una especie de catapulta de torsión, no se usaban tanto como se cree por las películas porque eran difíciles de manejar en alta mar. Normalmente se buscaba un combate al espolón, es decir, un combate embistiendo. Y en casos como una batalla que reflejamos aquí, que es una gran victoria naval catalano-aronesa en Malta frente a los angevinos, a los franceses, a los que también cogen en puerto, lo que intentaba era un abordaje terrestre puro y duro, que era el sistema por el cual se cogía el barco al lado, que era matar a los que había dentro y, como muy bien dice Miguel, si es posible, quedarte con su barco. Porque un barco reparado valía una pasta. Un barco hundido era jorobadillo, era como tirar el dinero. Claro, es por eso cuando son en las crónicas, como la de Froissart, resulta que los barcos no están hundidos. O sea, dice, vamos a suponer que hay 500 barcos. Hay 500 barcos y salen de la batalla 498. Dice, claro, porque es que hemos tomado todos los barcos que hemos podido. Se intentaba no destruirlos a la medida de lo posible. ¿Alguna cosa más? ¿Hay alguna información de almogávares montados, o sea, embarcados en alguna... A ver, los almogávares eran simplemente auxiliares, con lo cual lo más probable es que también embarcaran en datos. No hay ninguna cosa que se oponga a que pudieran entrar en las galeras de Roger de la Auria, ¿por qué no? Si al fin y al cabo eran peones auxiliares. Otra cosa es que lo mismo te mareaba. El mar requiere cierta costumbre a estar allí, hombre, si sales de las montañas... La campaña de Roger de la Auria es una campaña terrestre. Pero las campañas son bastante terrestres. ¿Sabes que realmente las flotas se utilizaban para apoyo terrestre? Eran para conseguir suministros, material, equipo, refuerzos y avituallamiento. El combate se decía en tierra. Es decir, las batallas ocasionales como la de Malta se dan porque consigue pillar a la flota en puerto, embotellarla. Con lo cual, cuando tienes una posibilidad la aprovechas, claro. Pero era difícil que se buscaran en alta mar. E incluso en otra batalla conocida como el Golfo de Rosas, normalmente siempre eran batallas cerca de la costa, porque les pillas a uno u otro bando apoyando desembarcos, apoyando suministros terrestres. Siempre está relacionado con operaciones en tierra. Por lo que decíamos al principio, era muy costoso arriesgar una flota entera. Una pregunta. La conquista de Canarias, habéis comentado que era una conquista con una cierta base señorial. Al principio. En cambio, la conquista de América parece que fue un proyecto real. Muy similar. Al menos. Entonces, ¿por qué esa dualidad? A ver, es que vas aprendiendo de los fracasos y del éxito. Es decir, al principio, por ejemplo, Portugal intenta por todos los medios conseguir una isla canaria. El problema es que no tiene fuerza, no tiene medios, no tiene personas, no tiene gente. Es decir, a los portugueses les hubiera encantado tener alguna isla canaria pequeñita, como sobre todo una vez que consiguen pasar del Cabo Bojador, y les hubiera venido muy bien como base. Luego se recuperan bien porque consiguen las Cabo Verde y ya les da igual. Como son dueños de Madeira, Cabo Verde y Azores, pues bueno, se van apañando. Pero al principio les hubiera encantado. El problema es que las islas fáciles de conquistar estaban en poder de los normandos, que al fin y al cabo eran vasallos de los castellanos y tenían cierto apoyo. Aún así lo intentan, lo intentan. Pero es que luego había otro factor en las Canarias, es que los enemigos de dentro eran jorobadillos. O sea, los aborígenes canarios eran un enemigo peligroso de narices. Entonces, al principio es una conquista típicamente medieval, es decir, es un contrato, es como los adelantados en América, a ti te hago un contrato, tú vas allí y te quedas con la isla. ¿Por qué? Siempre con el mismo objetivo, cristianizarlas. Un contrato lleva Colón igual. Claro, exacto. Es que es prácticamente lo mismo. La diferencia es que luego la corona es la que toma el mando. Claro. La corona toma, digamos, la posesión que eso es. Claro. Cuando ve que eso es muy difícil y no avanza. Evoluciona, eso es más grande, eso ya le va a salir mejor y sobre todo le va a salir más rentable. Eso, que va a ganar más dinero. La corona se hace con Esto para mí. Exacto.
Porque el quinto estaba bien, el porcentaje de impuestos, pero si te lo quedas tú, siempre Pero Colón parte ya con unos papeles en los que se va a hacer cargo de todos los impuestos. Por cierto, en cierto modo, la conquista en algunas zonas de América, sobre todo al principio, es una mera extensión de Canarias. De hecho, Lugo, Ferrer de Lugo, va directamente al Golfo de Darién y, por cierto, va con guanches, entre otros, que lleva hasta el otro lado del mar para que le ayuden como auxiliares. Porque al fin y al cabo es una prolongación de lo que está haciendo allí. Es decir, no se ve al principio una diferencia No hay grande. una diferencia. Pues entonces, chicos, muchísimas gracias. Gracias a Y vosotros. antes de despedirnos, un aplauso, por favor. A ver un poco de historia, ¿eh?